Vamos a pedir la bendición del Señor y empezaremos el estudio bíblico de Romanos capítulo 4. Oremos, vamos a orar. Señor y Padre, gracias, te alabamos y te bendecimos por tu santa palabra, Señor, que nos hace tanto bien. Queremos darte las gracias, Señor, por tu gran paciencia y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, que tú nos amas y nos cuidas día a día, momento a momento. Sentimos tu calor, tu mano protectora y tu amor en nuestras vidas y pedimos que tú bendigas, Señor, a todas las familias, a todas las personas y a todas las familias de la Iglesia. Pedimos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender bien tu palabra, para que podamos obedecerla de corazón. Señor, llénanos de ti, de tu amor, de tu Santo Espíritu, para que podamos en esta tarde dar gloria a tu santo nombre. Y Señor, queremos pedirte todas estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por su obra en la cruz, por esta obra perfecta de redención a nuestro favor, que nos permite ahora acercarnos a ti con confianza y con toda libertad. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, vamos a leer 5 versículos, los 5 primeros versículos de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra y no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que en esta primera parte lo que tenemos aquí es una explicación de cómo obtuvo Abraham su relación con Dios, la justificación por la gracia y por medio de la fe. Vamos a coger la lupa para verlo un poco más en detalle. Entonces, si os fijáis, vamos a enlazar también este capítulo 4 con lo precedente. Lo que ha hecho Pablo es demostrar que todo ser humano necesita absolutamente, urgentemente, la justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ahora en este capítulo lo que va a hacer es, va a poner 2 ejemplos. Pablo viene a decir, a ver, no me estoy inventando nada, esto ya lo teníamos en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Quizá no lo habíamos entendido bien, no lo habíais entendido bien, pero eso ya estaba allí. Y va a poner los 2 ejemplos más importantes: Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, porque en su vida ya se puede apreciar que la salvación de Abraham no es por las obras que él hizo, sino que confió en Dios y andó de la mano de Dios, confiando siempre en él. Por la confianza en Dios dejó su tierra y su familia en el Golfo Pérsico, ¿verdad? En lo que hoy correspondería a Irak. Se fue de Harán, ¿no? Y se fue en peregrinación, como un extranjero y peregrino, se fue siguiendo la dirección de Dios hasta la tierra prometida. Y allí recibió de Dios esta promesa, que en él Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. En uno de sus descendientes, en tu descendencia, y utiliza la palabra en singular, no en plural, es decir, en uno de tus descendientes, voy a bendecir a todo ser humano, a todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó a Dios, confió que lo que Dios le estaba prometiendo se iba a cumplir, y eso agradó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Esta actitud de confianza por parte de Abraham es lo que agradó profundamente a Dios, ¿vale? No tenemos a un Abraham circuncidado, todavía no. No tenemos a un Abraham
que vive en obediencia a la santa ley de Dios? Todavía no, porque iban a pasar muchos años antes de que Dios redimiera a su pueblo de Egipto y les diera la ley. Iban a pasar 600 años. Entonces, no es en base ni a la circuncisión ni en base a la ley, es porque hay una relación con Dios. ¿Os acordáis que siempre decimos, somos salvos no por la religión, sino porque Dios se ha relacionado con nosotros por gracia, por amor, con gracia y amor, y nosotros confiamos en Él y en lo que nos promete? Así que tenemos este argumento. Pablo va a decir, sobre todo, está hablando a los judíos, les va a decir, mirad, abrid bien los ojos y mirad lo que dice la Sagrada Escritura. Las Escrituras del Antiguo Testamento ya hablaban de que Abraham creyó a Dios, confió en Dios, y esto fue lo que le fue aceptado y contado como justicia. Entonces, los primeros 5 versículos tenemos este desarrollo. En el versículo 5 recalca esta idea cuando dice, no es del que hace las obras, sino del que cree en Dios, en este Dios santo que justifica a los pecadores, a los impíos. Su fe le es contada por justicia, pero no solo la de Abraham, sino también la fe, la confianza que cada uno de nosotros hemos puesto en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿vale? Imposible. Pero la fe le agrada, ¿verdad? Son las dos caras de la misma moneda. Sin fe es imposible agradarle, pero cuando hay fe, si algo despierta la simpatía y el gozo del Señor, es cuando ve que confiamos en Él, porque Él es absolutamente digno de confianza. Así que tenemos, en primer lugar, este argumento que establece que Abraham ha sido justificado por la gracia de Dios por medio de la fe. En segundo lugar, hemos visto el ejemplo de Abraham, ahora nos va a poner otro ejemplo súper importante, que es el de David. David nació aproximadamente 1000 años después de Abraham y Jesucristo 1000 años después de David. ¿Vale? Tenemos este salto de generaciones, saltos enormes, pero ya David entendió perfectamente esta doctrina. ¿Podría haber tenido esperanza David de salvarse por medio de sus obras? Este David, que era un hombre de guerra, que derramó mucha sangre, el David que le robó la mujer a uno de sus fieles capitanes, el soldado Urías, ¿no? Le robó su mujer, yació con ella y después quiso engañar al marido. Y como no consiguió engañarlo, dijo que lo pusieran en un lugar en el que fuera asesinado por el enemigo, ¿verdad? David, si fuera por las obras humanas, lo que tendría que haber tenido es un terror constante de que Dios en cualquier momento iba a pedirle cuentas, iba a castigar sus terribles pecados. Pero en cambio, ¿qué dice David? Pues David, versículo 6, también nos habla de la justificación por medio de la gracia de Dios y por medio de la fe, cuando dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vale, entonces esto introduce otro tema que explicaremos a continuación, pero primero me gustaría detenerme un poco en este Salmo de David, que es el Salmo 32, que cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Vamos a buscarlo. En el Salmo 32 se nos habla de la justificación por medio de la gracia, por la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces dice David lo siguiente: bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Tenemos en este salmo una clara explicación de cómo David, que había pecado gravemente contra el Señor, en este salmo y en el Salmo 51, que es el salmo ejemplar, ¿no?, de un sincero arrepentimiento, de una persona que ora a Dios, que lo hace con fe, sinceramente arrepentida, que se expresa con las palabras que le pone el Espíritu en su corazón y en sus labios. Tenemos en estos dos salmos, tenemos una bendita experiencia de una persona que necesita el perdón de Dios y que adopta una actitud de humildad y de arrepentimiento para acercarse al Señor y recibir este perdón que tanto necesita. Entonces David en este salmo utiliza todas las palabras del Antiguo Testamento que hay para hablar del pecado, ¿no? Y nos dice que bienaventurada la persona que ha sido perdonada por el Señor, cuyos pecados han sido cubiertos por la sangre que borra el pecado. Esta sangre que apuntaba 1000 años después a uno de los descendientes de David, que iba a ser el Mesías prometido y que iba a morir como Cordero de Dios para borrar todos nuestros pecados. Entonces David explica esto, ¿verdad? Y considera altamente privilegiado, dichoso y feliz aquella persona que tiene esta experiencia, que se siente pecador, pero que acude al Señor y que siente y experimenta el perdón de Dios, ¿verdad? Él lo explica de una forma muy, muy gráfica. Dice, mientras yo no he querido confesar mis pecados, he sentido como la mano del Señor pesaba cada vez más y más fuertemente sobre mi vida. Mi vigor, el físico y el espiritual, se secaba por momentos. Parecía una tierra desértica secada por los calores abrasadores. Y entonces dice, pero cuando dije confesaré mi pecado, entonces se vuelve al Señor y dice, cuando yo dije confesaré mis transgresiones al Señor, tú, oh Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, esto es la justificación por la fe. Esto es la justificación por gracia, por medio de la fe. Confiar en el Señor, clamar al Señor sinceramente arrepentido y experimentar su gracia y su perdón en nuestras vidas. Las personas justificadas no es que no sean pecadores o no es que dejen de ser pecadores, sino que son pecadores perdonados. David explica muy bien lo que es la esencia de la doctrina de la justificación por la fe. Somos pecadores, pero nos ha sido dada la justicia de Dios, la justicia de Jesús, que nos reviste a los ojos de Dios, porque nuestros pecados son borrados, porque nuestros pecados son cubiertos con su preciosa sangre y purificados completamente, y somos aceptados por el Señor. ¿Vale? Esto es la doctrina, la explicación del Antiguo Testamento a la doctrina de la justificación por la fe. Pablo dice, no me lo estoy inventando yo, 2000 años después de Abraham, o 1000 años después de David. Ya Abraham lo experimentó, y David lo explicó, y lo sintió y lo experimentó. Así que realmente ese capítulo es un capítulo que a través de los ejemplos intenta aclarar las dudas que tenían los judíos. ¿Cuáles eran sus dudas? Pues sobre todo, ellos pensaban, si no se circuncisan, no pueden ser salvos. Esta era una de sus grandes dudas. Si no son circuncidados, no se podrán salvar, porque la circuncisión es la señal de aquellos que están en este pacto de gracia con Dios. ¿Y qué responde Pablo? Pues vamos otra vez a Romanos,
para ver cuál es su respuesta. Leemos de nuevo en Romanos capítulo 4. ¿Es pues esta bienaventuranza de la justificación por gracia y por fe solamente para los de la circuncisión o también para los no circuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe, no la circuncisión, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o siendo incircunciso? No, dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. Y Abraham es también el padre, versículo 12, de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, Pablo no deja lugar a dudas. Si vamos al libro de Génesis, nos daremos cuenta que en el versículo 12 es cuando empieza la historia de Abraham. Abraham es llamado por Dios y le dice, deja tu tierra, deja tu familia y sígueme, ve a donde yo te guiaré. En el versículo 15, Génesis nos dice que Abraham creyó a Dios cuando le dio la promesa de que iba a bendecir a través de él, ¿no? Y que los que le bendijeran serían bendecidos y los que le maldijeran serían malditos. Cuando Abraham cree estas preciosas promesas de Dios de que le iba a dar una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo o la arena del mar, cuando cree a Dios con estas grandes y preciosas promesas, Dios le dice, y le fue contado por justicia. Pero ¿cuándo vino la circuncisión? Pues la circuncisión vino muchos años después, que otra vez que Dios visitó a Abraham, hizo un pacto con él y estableció esta circuncisión, ¿no? Esta circuncisión como señal del pacto, una señal que iba a estar en todos los varones descendientes de Abraham, conforme que había un pacto de gracia con Abraham y con sus descendientes. Y eso sucedió muchos años después. Así que el argumento de Pablo para los judíos es, oye, Abraham fue salvo antes de ser circuncidado. Entonces no exijáis, no pongáis vosotros la circuncisión como condición sine qua non para ser salvo, porque es algo que vino después. Y después de esto, Pablo va a desarrollar otro argumento. El argumento es el siguiente. ¿Qué es lo más importante? ¿La promesa de Dios o la ley de Dios en lo que tiene que ver con la salvación? Sin duda, la ley de Dios es santa, justa y buena. Es recta. Es la sabiduría de Dios para marcarnos un camino de vida, un estilo de vida, una forma de ser y de comportarnos. No desechamos la ley de Dios, pero los judíos estaban confundidos y pensaban que solo podían ser salvos aquellos que obedecieran toda la ley de Dios. Y ya lo hemos visto en los capítulos precedentes, que por medio de la ley, de la obediencia a la ley, ningún ser humano podrá ser jamás justificado, porque nuestra obediencia, condicionada y limitada por nuestro pecado, siempre es imperfecta. Siempre hay momentos en que no hacemos las cosas todo lo bien que debemos, o a veces que las hacemos muy mal, sabiendo hacerlas muy bien, ¿verdad? Y por esa razón, ahora Pablo lo que va a explicar es, fijaros bien, de que la promesa va mucho antes de la ley, como más de 500 años antes de que se diera la ley, y que es la promesa de Dios lo que cuenta. En lo que tú tienes que poner tu confianza es en Dios mismo, y en sus promesas. Esto es lo que nos desarrolla Pablo aquí con sus argumentos, ¿verdad? Lo vamos a leer. Dice, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos,
vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, es decir, y no solamente para los judíos, que es el pueblo que está bajo la ley de Dios, sino también para, estoy a mitad del versículo 16, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad? Abraham, a lo largo de su vida, desarrolló mucho su fe. Anduvo con Dios, ¿no? Su vida se caracterizó por confiar en el Señor y andar con Él, y andar en santidad y adorar solo al Dios verdadero, aunque tuvo fallos, aunque era pecador igual que todos los seres humanos. Él, a medida que pasaban los años en comunión con el Señor, fue desarrollando una fe y una santidad de vida creciente, que es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Llegó un momento que Abraham recibió la promesa de que en su hijo Isaac, un hijo que no llegaba, ¿verdad? Abraham pasó 30 años esperando el descendiente de él y de Sara, o más de 30 años, que no llegaba. Y entonces eso, lo que le hizo, en vez de perder la fe en Dios, lo que hizo fue que su fe se hizo más fuerte y madura. Y llegó un momento cuando ya tenía a su hijo, cuando ya Dios cumplió la promesa de darles un hijo a Abraham y Sara, le pidió si estaría dispuesto a sacrificar a su hijo. Y es ahí donde este versículo un poco enigmático, que dice que Abraham creyó a Dios, versículo 17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es esto? Las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios le hablaba a Abraham, cuando empezó a tratar con él, de un pueblo enorme de descendientes suyos, cuando no tenía ni siquiera un hijo. Hablaba de las cosas que no eran como si fuesen, ¿vale? Es en este sentido que lo debemos interpretar. Y cuando le pide que esté dispuesto a sacrificar a su hijo, Abraham dice que en ese momento se da cuenta de que si Dios le pide eso es porque Dios es poderoso para resucitar a su hijo de entre los muertos. En un sentido, Abraham tiene el enorme privilegio de ser una figura de Dios, del Dios Padre que nos da lo más precioso, que es su Hijo amado, su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Por amor al mundo, para salvarnos, Dios nos da lo más precioso que tiene, que es su Hijo. Y Abraham pasa por esta experiencia de una forma humana, limitada, pero pasa por esta misma experiencia, ¿no? De estar dispuesto a dar a su hijo, sabiendo que Dios va a cumplir su promesa y que si muriera, Dios lo resucitará. ¿Vale? Todo esto lo podemos ver en Santiago capítulo 2, lo podemos ver en Génesis capítulo 22, hoy no tenemos tiempo de ir disfrutando de todos estos pasajes, pero sin duda hay pocas vidas tan inspiradoras como es la vida de Abraham, ¿no? Que estaba dispuesto ya en el momento más maduro de su fe a hacer lo que Dios le pidiera. Y cuando él ya ha preparado el altar, ha puesto la leña y le ha dicho a su hijo que se ponga sobre el altar y está dispuesto a matar a su hijo, Dios detiene su mano y le dice, no, ya he preparado un carnero para el sacrificio. Estaba probando a Abraham. De ninguna manera Dios hubiera permitido que sacrificara a su hijo, pero le dio el enorme privilegio de poder de alguna forma representar la experiencia de Dios mismo, su amor al darnos a su hijo, porque Dios no lo hizo como Abraham lo hizo. Abraham está dispuesto a hacerlo, pero Dios lo hizo. Dios entregó a su hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y Él estaba allí en Cristo sufriendo la cruz como su propio hijo, porque
imaginaros la experiencia del padre o la experiencia de una madre cuando ve, como fue el caso de Dios, a su Hijo clavado en una cruz, cargando todos nuestros pecados, recibiendo la maldición y el castigo que merecían nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Hermanos, esta es la esencia del argumento de Pablo aquí, ¿verdad? No hace falta ser circuncidado para ser salvo, porque la promesa va antes de la circuncisión y la fe de Abraham, ¿vale? Abraham también es nuestro padre, no porque seamos de la circuncisión o porque estemos bajo la ley, sino porque andamos los pasos de fe de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Lo que agradó a Dios de Abraham es lo mismo que le agrada de nosotros, que confiamos con todo nuestro corazón, confiamos plenamente en Él. ¿Nuestra fe es imperfecta? Sí, pero aquí estamos en este culto de oración para pedirle: Señor, aumentanos la fe, porque en Ti creemos y confiamos y a Ti queremos seguir todos los días de nuestra vida. Así que después también Pablo desarrollará el argumento en la parte final del capítulo de que la fe y la promesa van antes de la ley, que vino 600 años después. Así que nadie puede salvarse por la ley. Siempre ha sido por gracia y por medio de la fe la salvación. Como en el caso de Abraham, también en el de todos nosotros y en el de todos aquellos que escuchen el Evangelio y confíen en él. Y por eso acaba con esta preciosa verdad y promesa, que son los versículos. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el final. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Vale? Esto está hablando de que no llegaba el hijo prometido, porque Sara era una mujer estéril y era muy mayor, y él era un anciano de 100 años, y no llegaba el hijo. Y habían pasado esperando esta promesa años y años y años. Y entonces dice la palabra de Dios que aún así Abraham no tuvo incredulidad, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido, versículo 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a todos los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ay, qué final tan bonito de este capítulo, ¿no? Al final todo apunta al descendiente de Abraham que nació 2000 años después, a Jesús, el Mesías, el Hijo unigénito de Dios, el que murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero el que fue resucitado por Dios con gran poder de entre los muertos y ha sido exaltado a la diestra de Dios. Nos dice claramente Pablo que Él fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo, este sacrificio que era derramar su vida en la cruz, derramar su propia sangre. Dios lo acepta y la prueba que da de que lo ha aceptado es que no deja en el sepulcro a Jesús, sino que lo resucita de entre los muertos, demostrando así a todos que ha aceptado plenamente el sacrificio de Jesús. Y Jesús es exaltado a la diestra de Dios y recibe la gloria y el poder y el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí estamos nosotros, para alabarle y confesar en la iglesia y también fuera que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que en Él confiamos. Que el Señor os bendiga. Buenas tardes a todos.